Este, pues la pregunta de esta semana era, ¿cuántas veces te manipulan o te hacen, o sea, te manipulan tanto y te meten información de cierta forma y a tal grado que tú estás dispuesto ya hasta a odiar o a matar o a festejar cuando cosas así pasan, ¿no? O más bien, ¿cuáles son tus fuentes? O sea, lo que diga la gente, lo que repitan, o realmente sí sabes como que el, o sea, toda la historia de lo que está ahí. O sea, bueno, yo también trato de no irme con las noticias, sino ir un poquito con la historia y con las cosas como son. Bueno, si puedo estar cerca del asunto, ¿no? Realmente de este tema que quiero hablar, de lo que está pasando entre Israel y Palestina, no es así que yo esté en el lugar. O sea, realmente no sé, o sea, estoy igual que ustedes, pero como que trato de ir un poquito más a fondo y de analizar la historia y ver qué tanto sí es cierto lo que me están diciendo y qué tanto no lo es, porque muchas de las cosas no suenan, o sea, si estudiaste historia no te suenan como lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues primero vamos a empezar sabiendo un poquito de dónde salieron los dos pueblos y pues realmente, pues un poquito, bueno, a mí lo que me gustaría platicar es un poquito la historia de cómo se fundó Israel y decir dos cosas bien en claro. O sea, una cosa es ser judío, otra cosa es ser israelita, y no todos los israelíes son judíos y no todos los judíos están dentro de Israel, ¿no? Bueno, ya todo esto, híjole, es que también todos los palestinos y todos esos pues descienden realmente de los mismos. O sea, es como todos los musulmanes que odian a los judíos cuando realmente Abraham, que es el padre de los judíos, bueno, porque ya saben que Abraham tuvo un hijo con su esclava que es que era Agar y se llama Ismael, y con Sara, que es la oficial, que se llama Isaac. Bueno, realmente pues igual es judío. O sea, el padre de todos los musulmanes era judío, y también el salvador de todos los cristianos era judío. Bueno, entonces empezamos un poquito, más bien, hablando como que saltando entre épocas, ¿no? Ya saben, mi mente finlandesa sí brinca de épocas. Entonces, pues empezamos con que la fundación del pueblo, de la nación de Israel, fue el 14 de mayo de 1948. Bueno, ahorita les cuento más allá de esa historia, ¿no? Entonces, siendo esto que es más joven, o sea, es más jóvenes todos los árabes, porque fue primero el pueblo de Israel, ¿no? Entonces sus vecinos, por ejemplo, la independencia del Líbano fue en 1943. Bueno, es un poquitito antes, bueno. Después Siria 1920, Jordania 1925, Arabia Saudita 1932, Egipto 1922, y todos estos eran colonias, ¿no? O sea, obviamente estos sí son primero que Israel, ¿no? Pero Palestina todavía no. Entonces, eran colonias y lo vemos como países. No es que realmente hubiera un país antes ahí, o sea, era parte estaban los británicos en esos territorios, ¿no? Eran colonias. Entonces no es así como que, uy, llegaron a robar un país. O sea, no les pertenece ese país tampoco a ellos, en dado caso, ¿no? Bueno, Palestina, no sé si se acuerdan de Yasser Arafat, los que están de mi edad más o menos. Pues en 1988 el señor que traía su Palestina en la cabeza, sí, esas cosas que te amarras acá de cuadritos, se llaman Palestinas. Ese mismo Yasser Arafat lo tenía. Entonces en 1988 dijo, voy a hacer el Estado palestino y voy a pedir que me lo reconozcan. Bueno, no importa porque la ONU nunca lo reconoció, pero pues todos los países árabes de la zona, mis pelos, sí lo reconocieron, ¿no? Entonces, pues realmente, ahora sí empecemos explicando, pues, quiénes eran los palestinos, ¿no? Pues realmente quise meterme en datos históricos, pero los nombres cambian muchísimo, ¿no? Entonces dije, pues me voy a meter en las Sagradas Escrituras y pues realmente a los palestinos en las Sagradas Escrituras los llaman como los filisteos, ¿no? Entonces, pues, digo, tomando en cuenta que han de ser los mismos porque nunca se han de haber movido de ahí, empezamos con la historia de los hijos de Noé. O sea, ya saben que en el diluvio, pues se lo cargó todo. Y nada más estaba Noé y sus hijos, ¿no? Y tenía 3 hijos, que eran Shem, Cam y Jafet. Entonces se supone que Cam, ya sabes, la Biblia a veces dice cosas raras que se pueden interpretar de mil y un formas. Entonces se supone que se burló de su padre por su desnudez y que estaba ebrio. Bueno, muchas cosas así, rarísimas que ahorita no voy a analizar. Pero entonces, desde esa época empieza el conflicto entre ellos, ¿no? Porque pues realmente Noé, cuando recupera la conciencia después de que estaba alcoholizado, perdón, maldice a toda la descendencia de Cam. No sé si les suenan los nombres, ¿no? Entonces, descendientes de Sem,
pues llegan a ser hasta Abraham. Pero esperen, porque estoy hablando de una raza y otra cosa es que descendiente de Shem sea Abraham y que de los hijos de Abraham nazcan unos que siguen siendo judíos y otros que se convierten bueno, al Islam porque son musulmanes, ¿no? Pero muchos pueblos es lo mismo, o sea, muchos pueblos pueden tomar esa religión sin tener que ser genéticamente ellos, ¿no? Pues cuántos europeos ridículos así de, oh, yo soy tibetano, entonces se te ven los ojos rasgados. Bueno, entonces, siguiendo con esto, o sea, desde Noé hay problemas entre esos dos pueblos, ¿no? Y si quieren saber quiénes eran los filisteos, no sé si se acuerdan de el más antiguo, en la época de los jueces, cuando este pueblo no tuvo reyes y no tuvo jueces porque estaba en hambruna, bueno, le pasó un mínimo calamidades, ¿no? Y eso sí, este es un pueblo de las calamidades. Yo creí que Finlandia era el pueblo de las invasiones, pero no. No, ahorita con que investigué la historia está, pero se la llevan. Ah, bueno, el palestino, les digo famoso, perdón, se me fue el patín, era Sansón, peleó en la época de los jueces, peleó contra los filisteos, que son los palestinos. Sí, ¿se acuerdan de David y Goliat? Pues Goliat era filisteo. Bueno, y muchos jueces murieron con los filisteos. Bueno, realmente la palabra filistea primero tiene un origen hebreo que es filistín, que significa invasor, y después, como obviamente toda esta zona fue invadida por los griegos, ahí salió el nombre de palestino, que significa, que era de Palestine, que es tierra de los filisteos. O sea, obviamente, como nosotros, Xochimilco no se pronunciaba así, entonces como que además lo adaptaron. Entonces, realmente, la palabra Palestina, pues viene de un término hebreo, ¿no? Sí, que también es una cosa muy diferente, hebreo a judío y de cualquier otra. Acuérdense que son 12 tribus de ese pueblo, ¿no? Bueno, repasamos antes de todo esto y de la diáspora. Bueno, quiero explicarles algo. Muchos de los palestinos dicen ahí, es que realmente estábamos aquí antes nosotros. Sí, pero no toman en cuenta las diásporas judías, ¿no? Y aparte, Jerusalén siempre fue primero la capital de los judíos, de los pueblos hebreos, ¿no? Eso sí, no me lo pueden ni siquiera discutir tantito, ¿no? Porque primero ya estaba esa ciudad ahí cuando, ya se acuerdan, el mismo Abraham es el mismo padre de estos dos, es al que le piden que sacrifique a uno de sus hijos, y va una piedra ahí, y ya lo va a sacrificar, y viene un ángel y le tiene en la mano. ¿Saben dónde está esa piedra? Sí, en el monte Sión, en Israel, digo en Jerusalén. Entonces por eso se la pelean tanto, ¿no? Pero realmente, ya recordamos, o sea, ser palestino o ser filisteo, no tenía nada que ver en esa época con ser ahora de la religión del Islam, pero ahorita todo eso se mezcló, entonces es un relajo, porque ahorita que vean cuando sea la independencia de Israel van a ver que tanto ser de una etnia y tener una religión hace un relajo, todo esto es súper complicado. Bueno, entonces regresamos a la parte del conflicto actual, ¿no? Entonces ya sabemos que los lugares de culto más importantes para los musulmanes, pues obviamente es Medina en Arabia Saudita y la Meca, ¿no? Ah, pero resulta que también es el Templo de la Roca, porque ahí Dios le detuvo la mano a Abraham y bueno, y ahí tienen el Templo de la Roca, pues así se llama, ya saben, que está donde debería estar el templo. Les explico. Jerusalén siempre ha sido la capital, no solo histórica, sino de toda la vida, siempre la reconocen con los judíos, pero está dividida, ¿no? Entonces la mitad la tienen los palestinos, no sé por qué, y la otra mitad los judíos. Entonces, en el mero centro de culto donde está el monte Sión, o sea, solo hay una iglesia católica, bueno, cristiana, perdón, y un templo musulmán. ¿Y por qué no hay una sinagoga? O sea, bueno, ahí debería de estar el templo de Salomón. Ahí es donde siempre ha estado el templo, ¿no? El que ha sido destruido y que se tiene que construir la tercera vez, pues para que pase todo lo que tenga que pasar, bueno, ¿no? Pero no importa si no creen en esas cosas, bueno, lo dejamos de lado. ¿Por qué si es la capital, por qué no hay una sinagoga en su lugar más sagrado, no? Y aparte acuérdense que el movimiento sionista hace referencia a esa montaña y los sionistas ni siquiera tienen que ver con Israel. O sea, son un movimiento que surgió en Europa, digo sí con la independencia, ¿no? Pero pues, realmente son muchos que quedaron en Europa. Bueno, entonces, los judíos, ¿a qué le rezan en ese lugar? Pues, ¿se acuerdan que, bueno, también hubo una época en la que Adriano llegó y le dio en la torre a Israel y puso un muro? Pues ese muro es el famoso muro de los lamentos, ¿no? Híjole, es que hay una hormiguita, perdón.
Y, o sea, los judíos no tienen ahí ni templo, ni sinagoga, ni nada, ¿no? No me dejaron un muro. Entonces, pues como que desde ahí empiezan a notarse las cosas injustas, ¿no? Bueno, obviamente, ¿quién está del lado de Israel? Pues está Hamas, ¿no? Que todo el mundo lo conoce como un grupo terrorista, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar un poquito con toda la historia del pueblo de Israel. Bueno, ya definí como que históricamente las dos bases, ¿no? Pero yo les he dicho, es que estos son hebreos y estos son filisteos, ¿no? Bueno, igual y me dicen, estás loca, no tiene nada que ver. Bueno, pero ahora hablemos de cómo se creó toda la nación de Israel. Pues realmente, si te vas a poner con lo judío, pues sí, un pacto Dios con desde que lo hizo con Abraham y le dijo, sal de la ciudad de Ur, que ya sabes que es Babilonia, y yo te voy a hacer que tus hijos, bla, 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 y le prometió y el otro dijo, sí, claro, acepto, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Se fundó ese pueblo, pero pues, no, realmente estuvieron ahí mucho tiempo y siempre fueron cautivos, ¿no? El pueblo de Israel ha vivido varias diásporas, ¿no? O sea, la primera, yo creo que fue la Siria en 1733. Es cuando los asirios, que también suenan a árabes, ¿no? Pues sí, los cautivaron, bueno, los llevaron cautivos y siempre han querido sacar a los judíos de ese pueblo, eso es a lo que me refiero. Diáspora significa exilio, ¿no? O sea, cuando te toman de un lugar y te quieren llevar al otro, los comunistas, los rusos lo practicaban mucho, no estoy sacando mis traumas finlandeses, pero sí, los rusos hacían eso, bueno, y realmente Asiria se los llevó al exilio. Después llegó Babilonia en el 597 a.C. y también se los llevó. Pero aquí es donde apareció el famosísimo rey Ciro. No sé si se acuerdan que los judíos hace poquito le dieron una moneda a Trump que lo hacían casi igual a la historia de este Ciro, de este rey, que aparte era persa. Bueno, este cuate como era persa, porque una cosa son árabes y otra cosa son persas, ¿no? Los persas son los de Irán, cosa muy diferente porque ahorita son musulmanes, pero su etnia, por ejemplo, es eso. O sea, Persia era son totalmente diferentes, tienen un idioma, tienen una raza totalmente diferente, pero son musulmanes, es a lo que voy. Entonces, aquí, en esta época, los persas pues terminaron ayudándolos y le permitieron que reconstruyera el segundo templo, ¿no? Y que regresaran del exilio. Después, en el 63 antes de Cristo, pues estaban los asmodeos rigiendo toda esa zona. Entonces, obviamente, Roma ya estaba creciendo y tenía mucho poder. Los asmodeos son parte griega. Y se volvieron un protectorado romano, ¿no? Entonces, por eso, cuando nació Jesús, estaban los romanos y pidieron el censo y pedían cantidad de cosas, ¿no? Entonces, nos saltamos la parte de Jesucristo, no pasa nada. Murió en Jerusalén. Sí, quería decirlo. Bueno, en el 66 después de Cristo, ¿ves dónde está la famosísima rebelión? De cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Y es cuando entra, bueno, es la primera guerra judío-romana, ¿no? Que destruyen, es cuando está el emperador Tito. Y se enoja tanto de la rebelión que destruye así todo, no deja nada más que el muro de Adriano, que era cuando era provincia, que es el Sotol, o la parte donde le rezan los judíos. Bueno, y ese fue cuando derribó todo, cuando lo sacó, convirtió a la ciudad de Jerusalén en Aelia Capitolina. Y aparte era una ciudad pues pagana, aunque todos son paganos a la mera hora, ¿no? Bueno, era una ciudad totalmente antijudía y estaba tan enojado con los judíos que los sacó. Entonces esta es la famosísima diáspora así de la que todo el mundo se queja, o sea, es la de que en 135 es cuando Adriano hace todo esto, ¿no? Porque, cierto, son diferentes, pero en 135 es cuando es la superdiáspora, donde los sacan a todos los judíos, y es donde se van a hacer los házaros que están en Crimea, que después son todos los askenazis, y los que se van a la parte de Sefarad, bueno, que es España y el norte de África y todo eso, bueno, es cuando se llevan toda su cultura, y por eso España es tan importante, ¿no? Por eso tuvo un boom España que subió muchísimo, porque pues este pueblo como fue cautivo en todos los pueblos del mundo, porque hasta en Egipto estuvieron cautivos, pues obviamente aprendían, anotaban y se llevaban todo eso, ¿no? Entonces, pues qué suerte España que heredó todo, y raro
también España vuelve a hacer lo mismo, como que tienen un karma muy raro, ¿no? Porque España se enoja con ellos y decide sacarlos con los reyes católicos. Y ¿saben qué? Cristóbal Colón era judío. Entonces, eso es demasiado feo. Bueno, y este mismo Adriano que puso a Elia Capitolina, que era Jerusalén, y que la volvió pagana, este es el güey que empieza con que Judea y Samaria, que es la parte del este, si saben, bueno, espero que si sepan del conflicto, mínimo sepan las partes que es Palestina, ¿no? Que es la franja de Gaza que está pegada al mar, la parte de Cisjordania, que es la que está pegada a Jordania, porque Cisjordania significa Jordania del este, y una partecita de hasta arriba. Bueno, Samaria y Judea están en esa parte. Uy, adivinen qué, cristianos, porque Belén queda en la parte de Palestina. Y pues sí, Jesús era nazareno, entonces era judío, pero no importa. Bueno, entonces este mismo Adriano, el villano número 47 dentro de la historia judía, llama a Judea y Samaria, les pone el nombre de Siria-Palestina. Bueno, obviamente esto es espantoso, ¿no? Porque todo el mundo dice, todo eso que tiene que ver. Bueno, ahorita voy. Pues estoy dispuesta a perder muchos amigos y de recibir ofensas, no importa. Bueno, en 1980, o sea, ya en nuestras épocas, Israel, cuando retoma todo esto, nombra a Jerusalén su capital. Es que ahorita se supone que estoy hablando nomás de Jerusalén. Pero lo que voy es que, miren, en la fundación del pueblo de Israel, que esto no tiene nada que ver con Israel, porque antes les digo, toda esa región, cuando no le perteneció a los romanos, le fue colonia, partes de esa región fueron colonia francesa o fueron colonia británica. Justo la parte de Israel era una colonia británica. Entonces pasa la Segunda Guerra Mundial, que cosa rara, pero pues también los quieren exterminar. Y es que está súper fuerte esta historia. Entonces a todos los judíos que habían rescatado de los centros de concentración y que ahí medio venían sobreviviendo, les dicen, vamos a crear un estado para ustedes. Entonces lo promete Inglaterra. ¿Ven? Ese sí es el verdadero villano. Yo siempre les he dicho que el verdadero villano de toda esta historia es Inglaterra y nadie lo entiende. ¿Por qué? Pues ahí va. Dentro de su tierra, que era una colonia, esa parte dice, pues yo le voy a dar tierras a los judíos. Bueno, y lo promete y lleva cantidad de barcos llenos de judíos sobrevivientes de los campos de concentración. Pero pues como todavía no era la fecha en la que tenían que salir, pues hace mensa Inglaterra. Pues cómo no, Inglaterra es la peor cosa que ha existido, ¿no? O sea, son los que han causado, los anglosajones son los que han causado los peores males del mundo. Entonces los dejan ahí flotando, esperando a que les dejen entrar a la tierra, que otra vez, ahora no fue Dios, sino fue la reina la que les prometió esa tierra, y no los dejan pasar, ¿no? Entonces, pues, o sea, es que haces en un bote asilado, muriendo. De repente se hunde un bote, y pues toda la gente pues, empieza a presionar, y entonces Inglaterra dice, bueno, ya, voy a tener que cumplir, voy a hacer algo. Entonces deciden, esperen, porque si en el 48 fue cuando se fundó, deciden, en el 47, perdón, deciden, pues fundar ahí el pueblo de Israel, ¿no? Obviamente les acababan de dar la independencia a los pueblitos de ahí, y Inglaterra en ese momento le promete la tierra a dos países, ¿no? Obviamente, pues Israel festeja así de ya, por fin nos van a bajar de este barco, porque si bien habían sobrevivido a los campos de concentración, fueron a morirse cantidad de judíos en un bote. ¿Se acuerdan cuando emigraron los judíos, los sacaron de Egipto y los llevaban por el ejército, por el desierto, y muchos murieron antes de ver la tierra prometida? Pues exactamente lo mismo les pasó, ¿no? Muchos murieron antes de poder entrar. Entonces, ya que los logran entrar y que les dicen, bueno, les prometo, Inglaterra y todos los villanos del mundo les prometo que vamos a fundar el pueblo de Israel y bla, 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 bla. Y pues justo vamos a salir, el 15 de mayo vamos a liberar la tierra. El 15 de mayo iba a dejar de ser colonia esa región, y estaba estipulado que se iban a formar dos naciones, Palestina e Israel, ¿no? Entonces, días antes decidieron 5 naciones, así porque ahorita todos ustedes creen que ellos son los villanos, pero no. 5 naciones decidieron hacer un ataque, pues, coordinado contra el pueblo de Israel, porque cuando dijeron, se va a hacer esta nación, pues los judíos, y los árabes así, no, estos no pisan. Entonces, pues ya sabes, con toda la hazaña del mundo. Bueno, y aquí está la historia de David Ben Gurión, ¿no? Que es polaco, pero muchos de los judíos estaban en diáspora, y empezó a negociar, pero todo el mundo abandonó Israel así de, Egipto, 2 días antes, el 13,
dijo, no, siempre no te apoyo. Entonces Estados Unidos se las puso tan difícil que pues dijo David Ben-Gurión, pues ni modo, pues morir aquí, nadie nos quiere. O sea, imagínate, te sacaron de un lado, te dan una tierra donde, o sea, era una muerte segura, si luchabas por una tierra te quedabas ahí, pero aún así decide, acuérdense que el 15 de mayo se salía Inglaterra de ahí y era cuando entraban en vigor estas dos naciones. Pues el 13 de mayo decide Egipto no apoyarlos y desconocerlo y como los otros 5 países declararles la guerra, ¿no? Pero justo el 14 de mayo, pues dice David Ben-Gurión, que fue el primer primer ministro de Israel, dice, no, pues vamos. Y van, y entonces se forma la nación de Israel, ¿no? Entonces, ya sabes, entrado el 15 de mayo salen los británicos, entran todos los bombardeos de los aliados egipcios en contra de Israel. Y realmente debemos de agradecerle a Israel que toda esta liga panarábica, porque empezaban a tener sus primaveras árabes, iban a dominar el mundo. Y yo no entiendo la doble moral de la gente que empieza a decir, es que mira, los árabes y son así. Y ahorita los quieren defender, entonces yo no entiendo, o no estudian o no lo entiendo. Bueno, entonces, justo entrando ahí, empiezan los ataques, ¿no? Y pues realmente, si tú crees que ahorita el de Palestina es así, ay, terrible, no, debieron de haber estudiado eso de cómo entraron y eran así, o sea, la mitad del ejército de Israel que estaba luchando por su tierra eran sobrevivientes de campos de concentración, o sea, ¿cómo le exiges? Llegaron a un país que era una parte de desierto donde no tenían nada, donde qué puede crecer ahí, o sea, sí, Jerusalén es bien bonita y sus ciudades, pero realmente si ves el paisaje fuera de las ciudades, ¿qué crece ahí? Pues nada, pues bombas, al parecer. Entonces, pues duró casi un año el conflicto, ¿no? Y pues realmente pues les costó todo, porque realmente cuando tienes una causa por qué luchar o a dónde no ir, pues decides terminar luchando así. Y entonces, pues Egipto gana, ¿no? Israel gana, ay, estoy soquete. Israel gana, ¿no? Pues les mete una moquetiza y después de año y medio gana esa guerra, ¿no? Pues entonces, acuérdense, eran 5 ejércitos en contra de Israel. Y todo esto fue en el 48. Obviamente se unieron en contra del pueblo de Israel. Por eso por ahí había uno que me decía, nah, ¿cómo crees que...? Y aparte periodista, que me decía, no se van a unir los árabes en contra de Israel. Y yo así, güey, sabrán que después, o sea, que hay países que siguen con la guerra declarada de Israel, pero no han aventado bombas ni nada. Entonces, el 14, cuando declara Ben-Gurión, o sea, antes de que pasara todo esto, la declaración de independencia, pues pide a los judíos regresar a su tierra. No sé si han oído ese mito de que los judíos cuando regresen, y bueno, realmente es una profecía, ¿no? Bueno, y pide vivir en paz con los árabes, pero pues les digo, apenas salieron los británicos, los invadieron y eso duró más de un año. O sea, de los judíos, sobrevivió 1 de cada 100 judíos en esas invasiones, ¿no? Pero pues lograron ganar. Entonces, tiempo después, les digo, muchos de esos países no lo reconocían y siguió la guerra de los 6 días, ¿no? Ya sabes. O sea, por fin ya pueden poner sus casitas y todo, pero pues no, Egipto sigue terco en que no. Y entonces, así, ya que toma fuerza Israel, pues hace una guerra donde reconquista pues Jerusalén. Esto es importante porque es con lo que pasó el día 10 de mayo, ¿no? Entonces viene con el 10 de mayo, acuérdense que todo lo que está pasando empezó el 10 de mayo y no es por el Ramadán. No, es que es el año nuevo de los árabes y pobrecitos no los dejaron festejar su año nuevo. No fue así. Esto empezó el 10 de mayo porque justo el 10 de mayo, en la batalla de los 6 días, Israel conquista Jerusalén y es el día de Jerusalén por eso. Entonces, en esa batalla, Israel toma todo ese triangulito que tiene Egipto, que se llama el Sinaí, y les mete una moquetiza a todos los demás. Entonces, hace firmar a Egipto una tregua de paz, y los otros países lo que firman es un fin de hostilidades, pero sigue la guerra declarada. Entonces, coincidió que justo el Ramadán, vamos a ir a los hechos actuales, coincidió que justo el Ramadán, que es el año nuevo de los árabes, terminaba el día 10 de mayo, que es el día de Jerusalén.
que es cuando salen los judíos con sus banderas a celebrar que habían conquistado Jerusalén, que por algunos motivos injustos no es la capital de Israel y estoy muy enojada por eso. Bueno, ahí sí me van a venir a preguntar, Johanna, ¿cuál debe ser la capital? Helsinki. No, bueno, entonces, ya, soquete. Bueno, fueron los musulmanes a festejar el Ramadán al templo de la Roca, que está en Jerusalén, que les digo, donde está la montaña está sagrada, donde tiene que estar el tercer templo de Salomón. Un poquito de historia de la Biblia, si son cristianos. Justo ahí iban a celebrar el Ramadán, pero justo como es Jerusalén y están festejando esa fiesta, por ahí iba a pasar una manifestación con gentes con banderas de Israel. Entonces, los policías pusieron unas vallas para que no chocaran estas dos manifestaciones, ¿no? Entonces, los árabes se sintieron como que ofendidos porque yo no entiendo cómo te puedes sentir ofendido si todo el pueblo de Israel, que tú estás diciendo que no tiene nada que ver, pero se mueren por pasar esa muralla que les pusieron, y así como Estados Unidos, digo, es espantoso, y todavía Israel les acababa de dar vacunas. O sea, Haití sigue sin vacunas, Israel le regaló vacunas a Palestina, y aún así, pero bueno, ahorita también les explico un pre. Entonces obviamente se empezaron a insultar y empezaron a aventarle a los policías todo las vallas, y ahí empezó todo. Eso es como te lo cuenta la parte israelí o la parte, digamos, pues no manipulada. La otra parte te dice, es que justo en los barrios del oriente de Jerusalén, que es la parte que tienen estos árabes, están sacando una ley donde, porque eso sí es cierto, están sacando una ley donde si tú puedes probar que tu familia pertenecía a esa región, pues puedes pedir la casa, ¿no? Sí está muy, muy manchada, la verdad, ¿no? Pero pues también piénsenlo, ¿cómo demonios vas a probar? O sea, si te sacaron en la diáspora así, cuando no había papeles, o sea, cuando yo creo que ni existía la radio ni el teléfono, o sea, no existía nada, ¿cómo van a probar? O sea, también está muy difícil. Entonces, porque quieren que reubicarlos, perdón. Entonces, por eso los palestinos dicen, es que llevamos 3 generaciones viviendo aquí. Entonces, bueno, ok. Entonces, pues yo no entiendo, ¿saben qué significa Cisjordania? Creo que ya les dije. Cisjordania significa Jordania del Este, otro de los países que es frontera con Israel, que tiene la guerra declarada con Israel. Bueno, entonces pasó, esa es la excusa que ellos dicen. Lo que dicen que detonó todos los enfrentamientos es que hubo vallas que según les prohibían el paso para ir, pues por donde querían a huevo pasar para ir al templo, porque el templo ni siquiera estaba cerrado, o sea, no sé si vieron. Y entonces los palestinos empezaron a quemar banderas y bueno. Entonces, no estoy poniéndome de lado de ninguno, bueno, creo que sí un poquito, pero realmente trato de ser lo más imparcial. Entonces, empiezan a mandar misiles desde todas las partes de Cisjordania, ¿no? Entonces, ¿qué hace Israel? Lo que tiene es el muro de hierro, ¿no? Que cuando detectan los misiles avienta otros misiles para interceptarlos, ¿no? Pero realmente no es efectivo al 100%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia de los palestinos? O sea, están aventando tal cantidad de misiles, aquí tenía el dato, que ahorita van 3.500, o espérenme, no. Bueno, están aventando tal cantidad de misiles, que aparte me dicen, es que pobrecitos palestinos, o sea, sus armas no son las mismas. O sea, yo veo misiles, o sea, México no tiene misiles. Bueno, al momento van 3.500 misiles hasta hace 5 horas. Y no tienen misiles. Y luego la gente te los pone, es que están aventando con resorteras granadas. No es cierto. O sea, los misiles están llegando a Tel Aviv. Tel Aviv está bien lejos. O sea, toda Jerusalén está dividida y está cerca. Porque asumo que si estás bien comprometido con la causa palestina, tienes que saber qué partes son las de Palestina, ¿no? O sea, la franja de Gaza es una franja pegadita al mar, al sur de Israel. La parte de Cisjordania es la parte que tiene Judea, Samaria y creo que los altos del Golán. Si te estoy hablando en hebreo y no entiendes nada, por favor no me vas a discutir nada del problema de los judíos porque se ve que no me están entendiendo nada, ¿no? Entonces, la estrategia de Israel es así de, pues, ¿qué quieren que haga? Que no se defienda y que no aviente misiles. La estrategia es realmente, voy a destruir zonas localizadas donde yo siento que hay terroristas, pero Israel avisa
como hora y media antes, así de tal edificio va a ser destruido. Y ahorita el problema es que le dio a un edificio donde estaban unos noticieros de Al Jazeera, ¿no? Al Jazeera, su base es en Qatar. Entonces, no sé qué tanto, aquí no quiero defender a Israel, porque no sé qué tanto quiera callarlos, porque sí he visto que no les gusta que pongan a las noticias que se vea el ejército reprimiendo a los musulmanes o a los que hacen cosas malas, ¿no? O sea, ahí sí te juro que no puedo ni cómo defenderlos, ¿no? Pero pues realmente lo que me dicen muchos en sus argumentos es que, ay, es que mira, los de Palestina no tienen ni comida. Pues sí, pero también Siria y Jordania y todos esos, ellos se están muriendo de hambre en Israel y fuera de Israel. O sea, realmente, ¿se acuerdan antes del problema de los sirios? Entonces, o sea, muchos de ustedes antes estaban súper indignados así, es que están matando a los kurdos y son árabes matando árabes y defendías a unos y odiabas a otros, y ahorita un pueblo que se está defendiendo, que tiene la guerra declarada por otros países, están totalmente en contra de él, lo están tratando como villano, cuando realmente está en una posición muy complicada, porque tiene que medir así como que milimétricamente cada paso que hace Israel, porque pues ya vieron que son 5 países los que tienen la guerra declarada, y que realmente si Siria decide entrar, atrás de los intereses de Siria está Rusia. Entonces Estados Unidos está como que valiéndole madre lo que pase. Entonces, ay, por favor regresen a Trump. Sí, mátenme por eso, pero bueno. Entonces, sí, yo sé que es un tema bastante complicado, pero pues más bien mi intención en este video no es decir, pobres israelíes están siendo, no, realmente es así decirles, o sea, ¿con qué bases? ¿En qué te basas o quién dijo qué para decirme lo que estás diciendo de pobre pueblo palestino? Pues sí, en cualquier momento se puede ir a Jordania, ¿no? Pero ahí estarían peor. ¿O por qué no me dices, pobre pueblo sirio, los mismos sirios los están matando, ¿no? Porque me dice, es que están atacando campos de refugiados. Pues sí, pero si realmente ves cómo vive Siria, Siria es totalmente un campo de refugiado. Es más, es peor que un campo de refugiado. Entonces, pues yo creo que mi intención en este video es como que tengan un poquito más de criterio y no se dejen llevar por las cosas que dice la tele. Y muchas veces es así, o sea, por lo que dicen y por lo que tú crees, cómo te lo manipulan. En el mismo caso tú estás teniendo dos proporciones diferentes, o sea, dos posiciones diferentes. En el caso de Siria, es que muy probablemente ni siquiera les importa lo que está pasando en Siria, entonces no sé ni cómo explicarlo. O si se acuerdan de los kurdos, o de todos esos problemas, es exactamente lo mismo. Los mismos como Hamas están matando a los propios de su pueblo. Y eso sí, tú lo ves terrible. O sea, cuando hay escuelas de cristianas masacradas dentro de estos pueblos árabes, tú lo ves terrible, pero cuando masacran a otro pueblo que no te importa, pues es así. Es que el otro pueblo es como que está súper poderoso contra ellos. Pero no siempre fue así. O sea, siempre fue el pueblo que le partieron su madre. Y pues bendito Dios que hoy sí se pueda defender. Bueno, desde la guerra de los 6 días se pudo defender. Y si lo piensan así, es el único país libre de la región. Y sí, es el único civilizado. Porque todo lo que te quejas así de... porque me he topado cantidad de feministas así, que me dicen, es que mugre Israel. Y yo, sí, güey, estás defendiendo a las que matan a los homosexuales y a los que odian a las mujeres, pero tú eres libre de cometer tus errores. Bueno, realmente esta era como que mi intención en el video, poner un poquito... como que inclinar hacia el centro la báscula, ¿no? Porque todo el mundo se va así, ¡pobres palestinos! Y realmente ni siquiera saben quiénes son los palestinos, pero bueno. Entonces, pues sí, línchenme, no importa. Bueno, pues muchas gracias, y también hay que estar muy al pendiente de lo que pasa en Colombia, porque pues por lo que están luchando los colombianos es algo que deberíamos de luchar nosotros también. Y realmente 19 días en paro nacional es de respetarse, ¿no? O sea, eso sí, son ganas de luchar, pero pues bueno, si me vieron por aquí, pues gracias.